Regresamos. Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos a línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle que nos tome esta llamada. Patricia Ortega es profesora investigadora de aquí en la Universidad de Guadalajara, es integrante de la red Antimonumentos y hemos hablado en semanas anteriores sobre este tema, pero hoy la buscamos porque Patricia Ortega también es integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y pues hoy es el día de la acción global por un aborto legal y seguro, y queremos que nos comparta la información, también conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Patricia Ortega, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Ahora resulta que sí ya se arma con mi tema. Así es, cambiamos de tema. Patricia Ortega, ¿cómo nace este Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto y por qué es importante conmemorarlo cada año? Bueno, nace por la circunstancia de que en muchos países aún está criminalizado, aún está penalizado o no existen leyes que lo garanticen de forma gratuita, segura, y bueno, accesible. Y entonces, bueno, en las diferentes reuniones en donde se empieza a pues determinar que esto es un derecho que está vinculado a la violencia que viven las mujeres, que está vinculado a la violencia sexual, que es necesario pues legislar o pues sí hacer leyes al respecto, y entonces bueno, se establece el 28 de septiembre como un día de acción global. En todo el planeta se hacen actividades, acciones que van encaminadas a pues esto, visibilizar que debe legalizarse, que debe hacerse accesible para las mujeres que lo requieran. Y bueno, esto obviamente abre otros frentes de batalla que son ya en particular en cada uno de los países, pues dependiendo de cultura más conservadora, de influencia de iglesias, religiones o de personal objetor de conciencia, ¿no? Entonces se va diversificando en función de la zona o del país de donde estemos hablando. En México, pues lo que quiere decir es todavía la exigencia de despenalizar, aunque hay, obviamente, como hemos visto, pues avances en las leyes, pues esto todavía no ha significado como ese acceso, esa accesibilidad para las mujeres a estos servicios, ¿no? Aún en algunos estados en los que ya fue pues hecha una ley y establecido los documentos que se puede realizar. Y a pesar de este avance, como ya señalas, primero fue en la Ciudad de México, si mal no recuerdo, 2006, 2007, que se despenalizó, se fue avanzando muy lentamente y de manera más rápida en los últimos años. No sé si nos recuerdas en cuántos estados ya es legal, pero hace 15 días o 3 semanas aproximadamente una sentencia de la Corte muy relevante que dice que el aborto es legal en todo el país. ¿Esto cambia de manera importante la situación de aquellas mujeres, de aquellas personas que necesiten abortar? Sí, ha habido algunas circunstancias, es decir, algunos estados han empezado, bueno, porque como somos un país único, ¿verdad? Entonces algunos estados han empezado a despenalizar, por ejemplo, la Ciudad de México, que es el primero de ellos. Hay 12 estados que ya tienen leyes que consideran legal, sobre todo hablando del aborto electivo, porque tendríamos que hablar también de que hay otras causales por las cuales a veces se requiere interrumpir un embarazo, por ejemplo, por una cuestión de salud o de riesgo para la vida de la mujer, o cuando el embarazo es producto de una violación. Uh-huh. En esos casos hay códigos penales diferentes, que por supuesto tienen consideradas más o menos de las causales. Por ejemplo, la causal violación es legal en todo el país desde hace muchísimos años, incluso antes de la despenalización del aborto electivo en la Ciudad de México. Ya los códigos penales pues contenían esta causal legal, ¿no? Si estás embarazada como producto de una violación, tienes acceso al procedimiento de interrupción. Pero cuando se despenaliza en la Ciudad de México nos referimos al aborto electivo, al que se hace solo por una elección de la mujer. Y entonces ahora algunos estados han empezado a implementar esa modalidad, despenalizan el aborto electivo, pero siguen cumpliendo con las causales que consideraba su código penal. Algunas tienen por malformaciones, otras por inseminación no consentida, otras por violación, por salud, por etcétera, ¿no? Tienen hasta por cuestiones económicas. Hay algunos
estados en los que es legal interrumpir un embarazo. Y ahora la Suprema Corte de Justicia desde el 2021 estableció que el aborto no es un delito y que no tendría por qué estar en los códigos penales, sino tendría que entenderse como una situación de salud y por lo tanto pasar a una legalización, pero en la ley de salud, no en el Código Penal. Bueno, esto fue un primer paso, pensamos que para que todos los estados pues armonizaran sus constituciones, sus códigos penales para esto que dictaminó la ley, no porque se nos ocurra a las mujeres eso, sino porque esa es como las reglas que el mismo Estado se ha dado, ¿no? Si la Suprema Corte de Justicia lo establece, pues los estados entonces ya nada más tienen que armonizar, no tendrían que hacer como un proceso de legalización como tal, solamente armonizar sus leyes. Pero pues tampoco ha sucedido. ¿Qué es lo que viene con la sentencia de este mes de la Suprema Corte? La Suprema Corte le indica al IMSS y al ISSSTE que también tienen que realizar los abortos a solicitud de sus usuarios. ¿Por qué? Porque lo que estamos encontrando es que el IMSS y el ISSSTE parecen ser como países diferentes a México o planetas diferentes al planeta Tierra, y ellos se dan su propia normatividad con respecto al aborto. Entonces ahora la Suprema Corte de Justicia dice, no, tú también estás en México, tú eres también una institución de salud y también te rige la norma 046 y también te rige la ley de víctimas y también te rige el lineamiento técnico para un aborto seguro. Entonces van siendo diferentes como niveles de normatividad que pues se ha estado buscando, se ha estado gestionando para ver por dónde se puede llegar a que todos los estados den el paso, pero pues decirte que es una batalla porque pues hay estados que ni armonizan, ni legalizan, ni cumplen con el lineamiento, ni ninguna de las formas que ellos mismos se dan. El Estado patriarcal burgués tiene una ruta para hacer una ley, para hacer un lineamiento, y bueno, en el caso del aborto o en el caso de los derechos de las mujeres pareciera que ninguna de esas cosas funciona, ¿no? Y cada quien se va saliendo con la suya. Pues, por ejemplo, el Congreso del Estado, pues el Congreso del Estado de Jalisco, pues simplemente no armoniza, ¿no? O sea, plantean como, bueno, pues se hacen guajes, andan viendo para otro lado, ya están viendo quiénes se van a ir a los procesos electorales y ya los derechos de las mujeres, bueno, nunca les importaron, pero ahorita menos, ¿no? Pero entonces, Patricia Ortega, en la práctica, a pesar de que están estas leyes, no se está cumpliendo con este derecho para las mujeres, pues que recurren a esta difícil decisión. Sí, te diría que sí se ha avanzado, afortunadamente, en algunas áreas, en algunas instancias de Secretaría de Salud. Por fortuna está llegando gente joven, gente que ya no tiene tantos prejuicios, mujeres que pues tienen ya una mirada feminista pues del hacer de la salud, y están actuando, están garantizando derechos, acceso para las mujeres que llegan a estos servicios, pues porque se han aferrado a ello, pues, pero con muchas complicaciones precisamente como por el tema de la objeción de conciencia, ¿no? O sea, de repente Secretaría de Salud tiene un servicio que atiende a las víctimas de violencia sexual, pero quien está a cargo del programa de interrupción legal del embarazo es un objetor de conciencia, ¿no? Entonces, cuando las usuarias llegan hasta ahí, pues pasan todos los filtros, hacen todos los trámites, llegan finalmente a quien les va a dar el servicio, y quien les va a dar el servicio les dice, pues yo soy objetor de conciencia, a mí me cuesta mucho trabajo hacer esto, ¿por qué no mejor buscas darle una adopción? ¿Por qué no mejor buscas pues hacer una familia? ¿No? O sea, cosas como esta. Entonces son obstáculos que la verdad es que difícilmente podríamos imaginar que íbamos a tenerlos. O sea, muchas veces cuando empezamos con esta lucha, cuando las mujeres empezaron con esta lucha, pues pensaron que solo por estar en la ley ya era suficiente, ¿no? Pero resulta que no, que hay un margen de acción que tiene el funcionariado cuando ya está frente a la usuaria, y ese pequeñito margen de acción que tiene lo usa para tratar de imponer su criterio machista, o sea, de decirle a la mujer qué es lo que tiene que querer, qué es lo que tiene que hacer, qué es a lo que se tiene que resignar. Y bueno, pues esa es la batalla, ¿no? Secretaría de Salud incluso hoy vi en algunos medios que sacaron sus estadísticas, ¿no? De personas, de mujeres atendidas
por ejemplo, niñas como víctimas de violación que tuvieron un embarazo por esa agresión y entonces, bueno, que fueron atendidas en Secretaría de Salud. Pero si tú ves los números que ofrecen, pues siguen siendo bajos considerando el índice de violencia sexual que hay en el Estado, Claro. ¿no? O sea, de denuncias que hay en el Estado de menores de edad y de mujeres mayores de edad, pues en realidad las cifras que nos dan de mujeres que llegaron a solicitar un aborto por violación es en realidad muy pequeña. ¿Qué nos dice eso? Que falta difusión, que hay municipios en los que las chicas no tienen acceso ni saben que podrían solicitarlo en un servicio público como sería un hospital regional, ¿no? Entonces, observamos que entonces falta esa difusión, falta ese espacio de atención seguro, ¿no? En donde tú llegues y no te van a revictimizar, no te van a regañar, no te van a cuestionar por tu práctica de la sexualidad. O sea, todas esas cosas son, o sea, lo que nos da la sensación de un sistema patriarcal actuando en contra de nuestros derechos, ¿no? Entonces, te diría que hay avances, sí los hay, yo quiero reconocer, porque es necesario también que las compañeras que están dando la batalla dentro de las instituciones de salud sepan que sí reconocemos ese esfuerzo, pero también queremos señalarle al gobierno que pues se queda corto, ¿no? Que las mujeres que viven fuera del área metropolitana o que no viven en las cabeceras municipales en donde hay un hospital regional, pues muchas veces siguen recurriendo a los abortos inseguros precisamente porque no tienen la información de que pueden hacerlo de manera legal, segura y gratuita en el hospital regional. ¿Qué tal, Patricia Ortega? Preguntarle de los pendientes, volviendo a materia legislativa, creo que ahí es una de las claves que usted decía que no se ha avanzado y es lamentable porque se supone que la bancada histórica ha liderado con mayor participación de mujeres. En concreto está el tema del artículo 228 del Código Penal que aún sanciona al personal médico o a las personas que participen en un aborto producto de violación o riesgos. Ahí es lo que eso ya tiene que cambiar. ¿Cuál es el mensaje, el llamado, pues, sobre todo a las mujeres diputadas de Jalisco? Sí, pues decirles que al Congreso en general, como se los dijimos el día pasado, pues que están en deuda, ¿no? Están en deuda con las mujeres de Jalisco porque esto es una cosa en la que puede irse la vida, pues, y teníamos la oportunidad, sin tener que consultar con los hombres diputados, de haber armonizado, es muy simple, armonizar las leyes, quitar del Código Penal los artículos que sancionan, incluso los que determinan, ¿no?, cuáles son las sanciones que el personal debe ser, o sea, quitar todos esos, pasarlo a la Ley de Salud y abrir el espacio para que las mujeres puedan acudir o las personas gestantes puedan acudir a solicitar el servicio de interrupción, pues precisamente porque el embarazo sea incompatible con su proyecto de vida que afecta su salud emocional o porque ha sido víctima de violación o porque se pone en riesgo su salud o su vida con ese embarazo. Pero bueno, decirles eso, que están en deuda y que es muy lamentable que habiendo tenido la oportunidad de legislar para las mujeres, pues se hayan negado, ¿no? Y que se hayan negado no porque a ellas les falte información o porque estén en desacuerdo, que sí es el caso de algunas, pero no de la mayoría, sino más bien porque es un tema en el que el gobernador no quiere avanzar de manera personal, tiene una posición en contra del derecho a decidir de las mujeres y ellas se han sometido a la visión de él y a la determinación de él de no abrir ese tema. Y decir también que, bueno, pues que las mujeres, y sobre todo muchas mujeres jóvenes que se incorporan al movimiento por el aborto legal, seguro, gratuito, pues también votan y también las están viendo y los están viendo. Y si ellas tenían un costo político de despenalizar, de legislar al respecto, pues ahora van a tener un costo político de no haberlo hecho, porque las mujeres también votamos. Claro. Justo ahora que hablas de votar, Patricia Ortega, el tema del aborto es uno de las banderas que muchas veces se utiliza en las contiendas electorales, en las contiendas políticas, pero especialmente desde el sector más conservador, de quien no le da el derecho, no le quiere reconocer el derecho a la mujer a decidir, pues lo critica desde este punto de vista de que se atenta contra la vida. ¿Qué responderías ante esto?
Sí, decir que quien no quiere interrumpir un embarazo no va a acudir aunque el aborto sea legal, ¿no? O sea, como la legalización no obliga a nadie, que esto se incluye en la ley, que se diga cómo va a ser el servicio, que se tenga un médico no objetor para que pueda atender a las solicitantes, no quiere decir que todas las mujeres, ni siquiera las adolescentes embarazadas, van a tener que abortar. Aquí es donde decimos, bueno, pues la Iglesia puede hablar en contra de que las mujeres interrumpan sus embarazos, y las mujeres que tienen alguna religión que se opone a ese ejercicio de ese derecho pueden atender a lo que les dice su religión. Pero las mujeres que estamos en otra condición, que no somos creyentes de esa religión o que no estamos sometidas en esa, no somos parte de esas familias que no lo permiten, pues sí podemos recurrir a ello y podemos decidir qué hacer. O sea, no estamos planteándonos ni meternos con sus familias, ni meternos con sus iglesias, ni meternos con sus creencias, sino más bien que se respete el derecho de las mujeres y las decisiones que las mujeres estamos tomando con respecto al embarazo o a la crianza y a los partos. Muy bien. Muchas gracias, Patricia Ortega, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, por tomarnos esta llamada. Te agradecemos. Gracias a ustedes, y pues nos vamos a ir a la marcha, ojalá que los veamos por ahí. ¿Nos recuerdas dónde es la marcha, Pati? Salimos de aquí del centro médico, estamos aquí en el centro médico en Belisario Domínguez y Sierra Morena, porque el IMSS ha sido una institución objetora que ha violentado los derechos incluso de niñas embarazadas por violación al negarse a hacer estos procedimientos de interrupción de embarazo. ¿Hacia dónde sale la manifestación? Vamos hacia la Plaza Liberación. Bueno, vamos a considerar a ver si es posible llegar para allá, y si no, nos quedamos por ahí en Secretaría de Salud. Muy bien. ¿A qué horas? Ahorita a las 4. Perfecto. Salimos pues ya en unos minutos. Muchísimas gracias, Patricia Ortega, por gracias también a ti, y muchos saludos. Igualmente. Gracias. Hasta luego. De la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y esto en el marco, como ya le decíamos, del Día Internacional por la Despenalización y Legalización del Aborto. Vamos. Hay otra marcha también, solo recordar que es el Frente Feminista de Jalisco. Esa va a ir de la Plaza de la República, recorre Avenida México, Avenida Chapultepec y llega al Parque Revolución. Perfecto. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.